realidad sí, la Virgen de Guadalupe vino mucho antes, pero le puso estas rosas en la capa de Quetzalcóatl. ¿Qué es Quetzalcóatl? Quetzalcóatl es una divinidad de la religión prehispánica mexicana. Pero lo que dice Fray Servando es que en realidad cuando la Virgen de Guadalupe le pone en la capa de Quetzalcóatl, le pone este ramo de rosas, en realidad ese supuesto dios prehispánico llamado Quetzalcóatl no era Quetzalcóatl, sino era el apóstol Tomás. Ahí está indicado. Quetzalcóatl era en realidad el apóstol Tomás, que se había disfrazado para no correr peligro ante los españoles. Santo Tomás vino a América enviado por Cristo antes de la conquista. Este discurso sin duda cuestiona esta verdad según la cual fueron los españoles quienes trajeron a la Virgen de Guadalupe. El padre Fray Servando dice, no, los españoles no trajeron a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe vino mucho antes. ¿Y por qué vino mucho antes? Porque sin duda, si hemos de creer en la Virgen de Guadalupe y en Jesucristo, debemos considerar que ellos tenían que haber pensado que en este continente también había seres humanos, que por tanto también a ellos había que atenderlos, ¿no? Y es de esa manera que la Virgen se dio ese viaje a lo largo a través del océano, llegó hasta este Quetzalcóatl, pero ella sabía que en realidad debajo de este disfraz de Quetzalcóatl, de una divinidad en forma de ave, en realidad estaba la figura humana del apóstol Tomás. El apóstol Tomás habría sido el apóstol a quien Jesucristo encargó que viniera hasta el mundo americano, hasta el Nuevo Mundo, a difundir la verdad de la religión cristiana, ¿no? Sin duda, su discurso era revolucionario, porque lo que estaba haciendo Fray Servando era negarle a los españoles el supuesto derecho de haber sido ellos quienes trajeron a la Virgen de Guadalupe. En su discurso le estaba diciendo que no fueron ellos quienes trajeron a la Virgen de Guadalupe, sino que la Virgen de Guadalupe vino por sus propios medios, mucho antes que la llegada de los españoles. ¿Y por qué vino? Porque ella también tenía que pensar en los seres humanos de este lado del océano, y por eso trajo esas rosas, y por eso se la puso a este Quetzalcóatl. ¿Por qué? Claro, porque en esa época era una época de paganismo, ¿no? Y entonces lo que hizo el apóstol Tomás es disponerse el disfraz de Quetzalcóatl para recibir esas rosas que le dio la Virgen de Guadalupe, pero en realidad no era pues Quetzalcóatl, sino era este apóstol Santo Tomás. Y con el paso del tiempo entonces ya quedó claro que la Virgen efectivamente sí protegía a los mexicanos, pero no había venido con los españoles, sino había venido antes, ¿no? Este discurso fue muy criticado por los religiosos, por los curas, los sacerdotes, los obispos que habían presenciado la ceremonia, porque lo que estaba haciendo Fray Servando era cuestionar esta verdad, esta supuesta verdad establecida por los españoles, ¿no? Pero lo hizo siguiendo una lógica, digamos, muy convincente, porque efectivamente, ¿cómo íbamos a suponer que Dios se iba a olvidar de los indígenas de este continente? De ninguna manera. Entonces Dios no esperó que vengan los españoles trayendo la cruz y trayendo también las armas de fuego, no. Dios vino antes, o en todo caso vino la Virgen de Guadalupe, y también vino un apóstol, y este apóstol se encargó de difundir la religión católica, aún en esa época de paganismo, para que cuando llegaran los españoles ya, diríamos, la situación la situación iba a cambiar, e iba a quedar claro que la Virgen de Guadalupe efectivamente es la patrona de los mexicanos,
pero según el discurso de Fray Servando, no fue traída por los españoles, ¿no? Esta afirmación de Fray Servando fue pues muy mal considerada por todos sus colegas españoles, porque les estaba dejando sin argumento, ¿no? Estaba planteando una verdad revolucionaria. Por esa razón le quitaron el discurso, porque él había preparado y había leído su discurso. Le quitaron el discurso, le dijeron, vamos a examinar este discurso, y finalmente lo sometieron a un juicio y tuvo que ir preso a España, a Santander. Pero lo maravilloso de este personaje es que efectivamente fue preso a España. Fíjense, no lo dejaron preso en su propio país, en México, sino se lo llevaron a España porque era peligroso lo que estaba diciendo Fray Servando. Se lo llevaron a Santander, pero la característica de este personaje es que llegó a Santander, estuvo preso allí y en algún momento se escapó. Y esa va a ser una característica de la vida de este hombre maravilloso, Fray Servando, que fue encarcelado muchas veces y otras tantas se escapó, ¿no? Se escapó y siempre estuvo luchando, siempre estuvo del lado de los indígenas, luchando por la independencia de México. Sin duda, este acontecimiento también influyó en la independencia mexicana, por eso lo hemos considerado, porque tuvo una gran importancia en el cambio de la mentalidad de la gente. La gente comenzó a pensar ya en otros términos, comenzó a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Ahí tenemos, a propósito, ahí tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tal cual ha sido pintada por los pintores de diferentes épocas. Está con su capa, con sus estrellitas, está con todas las características, está también con una corona como corresponde a una virgen. En fin, este personaje es sin duda importante en la religiosidad mexicana, ¿no? Este es un segundo episodio importante. Un tercer episodio muy importante relacionado con la independencia americana del siglo XIX, que es lo que vamos a estudiar, es algo que también ya hemos mencionado la semana pasada y que tuvo una enorme importancia, una importancia capital, que fue la invasión napoleónica del Reino de España. Leo la información y luego la comento. Acá, ¿cómo así es que de pronto Napoleón Bonaparte, estamos hablando de 1808, es decir, ya estamos hablando del siglo XIX, ya estamos en pleno siglo XIX, ¿no? Y hasta el momento, al parecer, no va a pasar nada, pero de pronto, con el pretexto de llegar a Portugal, ¿no? Porque viniendo de Francia, para llegar a Portugal hay que pasar por España, no hay más remedio. Portugal está rodeado por el mar, ¿no? Y luego todas sus fronteras son con España. Entonces, si uno quiere llegar a Portugal, no por mar, sino por tierra, sea en forma terrestre o en forma aérea, si uno quiere llegar a Portugal, necesariamente tiene que pasar por España. El ejército napoleónico pidió permiso, ¿no? Dijo a los españoles, nosotros vamos a Portugal, porque de Portugal vamos luego a Inglaterra. Recuerden que Napoleón estaba en plan de conquista de una serie de países europeos, y los españoles aceptaron, dijeron, bueno, si solamente se trata de pasar por España y llegar a Portugal, no nos oponemos, que pase el ejército por nuestros territorios y que llegue a su destino, que es Portugal, para que luego ellos continúen. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que con el pretexto de llegar a Portugal, el ejército napoleónico invadió España. El rey fue destronado y asumió el poder José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. ¿Ve?
ahí tenemos otro suceso que sí tuvo una repercusión más directa en la independencia americana. Porque ¿qué ocurrió? Lógicamente el pueblo español, todo el pueblo español, pero especialmente el pueblo de Madrid, de la ciudad de Madrid, que es la capital de la monarquía, se rebeló en contra de esta invasión napoleónica, en contra de esta irrupción, de esta interrupción de la soberanía del rey, de la autonomía del Reino de España, ¿no? Y salió a las calles a luchar en contra del ejército napoleónico. Luchó en las calles, porque el pueblo no está preparado para luchar. El pueblo, si sale a luchar, sale con sus cuchillos, sale con sus ollas, sale con lo que tiene a la mano, porque el pueblo no tiene las armas que tiene regularmente un ejército profesional. Sin embargo, sin tomar en cuenta esta consideración, los madrileños de aquella época, de 1808, salieron a las calles con sus armas caseras a defender al rey, mientras que el rey de manera muy sencilla dejó el trono y se lo cedió a Napoleón Bonaparte, a José Bonaparte. Sin embargo, el pueblo respaldó a su rey. Se dio una lucha frontal contra el ejército napoleónico, que era uno de los más poderosos del mundo. El pueblo español no tuvo en cuenta eso, y el día de la resistencia, mucho más fuerte, fue el 2 de mayo del 1808, ¿no? Esa es una fecha importante en el calendario español. Creo que es la fecha más importante para ellos, ¿no? He estado en más de una ocasión, o por lo menos en una ocasión he estado en un 2 de mayo en Madrid, y ahí he podido ver, diríamos, la importancia que los madrileños de hoy, de estos tiempos, le dan a ese día, porque ese día el pueblo de España luchó para expulsar a los miembros del ejército napoleónico, luchó con todas sus fuerzas, y finalmente, luego de algún tiempo, Napoleón tuvo que dejar España y renunció a sus planes de conquistar. Sin embargo, como ustedes comprenderán, esa noticia de que Napoleón había invadido España, esta noticia sin duda llegó a las colonias, llegó a nuestros países, ¿no? Y justamente esta noticia fue no el pretexto, sino el argumento, ¿no? Para que también los españoles americanos, como se les llamaba, o como se les llamaba a los españoles de ultramar, también se pusieran a pensar y dijeran: ah, caramba, resulta que los españoles protestan y salen a las calles a defender a su rey y luchan para expulsar al ejército de Napoleón. Ellos sí tienen derecho a expulsar a los invasores, a los conquistadores. ¿Y por qué nos quitan a nosotros el derecho de salir a luchar por nuestra independencia? ¿Por qué mataron a Túpac Amaru II décadas antes, que salió él a defender a los indígenas, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta acción napoleónica dio pie para que de pronto todos los americanos comenzaran a pensar tal como lo había hecho el pueblo español. Había salido a defender a su rey. Entonces los americanos también tenían todo el derecho del mundo de comenzar ya mismo a luchar para expulsar a los españoles, para expulsar a los conquistadores, a los virreyes, a los corregidores, a todo ese inmenso aparato, a todos los nobles, a todas las personas que vivían cómodamente en grandes mansiones en nuestra Lima y en otras ciudades, que habían arrebatado la propiedad de los antiguos peruanos y que se habían convertido en dueños del país. Entonces ahí donde surge esta conciencia de la independencia. Es en ese contexto también donde debo recordar que un sacerdote jesuita llamado Juan Pablo Vizcardo y Guzmán apenas se entera
de la rebelión de Túpac Amaru II, ocurrida décadas antes, escribe una carta. Se llama la famosa Carta a los Españoles Americanos, ¿ya? Por favor, anoten en sus apuntes para la próxima clase, a ver si consiguen algunos datos, ¿ya? Sobre esa, el autor de la carta es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. El apellido Vizcardo se escribe con V, no con B, Vizcardo y Guzmán, ¿no? Vizcardo, sí, es B-V-I-S, Vizcardo y Guzmán. Entonces, también era un sacerdote, por coincidencia, era un sacerdote jesuita que había sido expulsado de América, porque ustedes saben que también esta orden de los jesuitas fue expulsada de toda América en 1763. No sé si ustedes en sus estudios en la secundaria o en la universidad en algún momento han tratado este tema, pero que sin duda lo conocen, las razones por las cuales fueron expulsados los jesuitas en el siglo XVIII. Algunas de las personas presentes, o la señorita Divya Mahesh, o la señorita Cynthia Dunker, o la señorita Catherine Garriaso, ¿saben algo de la expulsión de los jesuitas de América en el siglo XVIII? ¿Algún alcance acerca de esta pregunta que estamos haciendo? Probablemente sí han oído mencionar en algún momento, ¿no? Este hecho, el que los jesuitas fueron expulsados de los territorios americanos por el rey de España. ¿Y cuál fue la razón de fondo de esta expulsión? Es que los jesuitas sí aplicaban, hasta donde era posible, sí aplicaban los principios de la religión cristiana en su trato con los indígenas. No los maltrataban, les enseñaban los principios de la religión cristiana, les enseñaban el trabajo colectivo, es decir, formaron comunidades igualitarias, comunidades donde los indígenas eran respetados, no eran maltratados. Y curiosamente esto al rey le pareció un mal ejemplo. Claro, mal ejemplo para ellos, pero buen ejemplo para nosotros los americanos, ¿no? Porque ningún pueblo tiene el derecho de venir a dominar, a sojuzgar a otro pueblo, que es lo que hizo España cuando conquistó nuestro territorio. Bien, entonces esa es la razón. Este señor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a ver si traen algún dato para la próxima clase, escribió una famosa Carta a los Españoles Americanos. ¿Quiénes eran los españoles americanos? Eran precisamente nuestros antepasados, todos los hombres que vivían en nuestro continente, que habían nacido en nuestro continente, o que incluso teniendo como antepasados a españoles e indígenas, ya eran parte de esta nueva realidad, eran parte de este mundo que había sido conquistado en contra de su voluntad, que había sido conquistado con violencia, y que ya Juan Pablo Vizcardo y Guzmán consideraba que hace rato había llegado el momento de independizarse, de romper las cadenas del dominio español, así como también la esclavitud. ¿Por qué tendría que haber habido esclavitud? Es otro fenómeno por el cual tendríamos que preguntarnos, y seguramente en algún momento vamos a dilucidar también. En el Perú hubo esclavitud, como ustedes bien recuerdan, en Brasil hubo esclavitud, en Colombia. ¿Y quiénes fueron los esclavos? Los llamados negros o afrodescendientes, como se les llama ahora. Entonces la presencia de España y también de Portugal y de otras potencias europeas en nuestro continente no fue pues una presencia pacífica, no fue una presencia cordial, una presencia equilibrada, no, fue una presencia violenta. Todo esto fue creando las condiciones para que en el siglo XIX, que es el siglo en el cual nos vamos a centrar,
precisamente en el siglo XIX se produzca la independencia americana, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí decimos, esta situación creada por la invasión napoleónica de España, que duró algún tiempo, obligó a que los españoles de España y los españoles americanos, todos ellos viajaran a la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz, que era la ciudad de donde venían los barcos hacia América. Allí se reunieron los diputados para luchar por la independencia de España y también para examinar la situación de las colonias establecidas en gran parte del continente. Se sintió, ya en pleno siglo XIX, se sintió la necesidad de establecer cambios, de dejar ya esta relación de dependencia, ¿no? Porque además América del Norte ya era independiente desde 1776. Miren ustedes, ellos se independizaron de Inglaterra en pleno siglo XVIII, en la segunda parte, ¿no? Rompió con el reino inglés y se estableció como un país libre, ¿no? ¿Y por qué nosotros, de los de la América Central y de América del Sur, por qué no podíamos hacer lo mismo? ¿Por qué no podíamos también nosotros liberarnos? Así como los de Estados Unidos se liberaron de la tutela del rey de Inglaterra, nosotros estamos en nuestro pleno derecho también de liberarnos de la tutela, de la dominación establecida por el rey de España. Y en esas reuniones hubo un sudamericano que estuvo allí, Francisco de Miranda, un personaje notable porque él también estuvo en la Revolución de Estados Unidos, estuvo también en la Revolución Francesa, estuvo en la Revolución Americana, es decir, un hombre extraordinario, verdaderamente, Francisco de Miranda, que bien merecería un mayor estudio. Sin embargo, los esfuerzos de cambio establecidos en Cádiz no se consolidaron. Napoleón se fue, finalmente dejó España, ya no le interesó seguir dominando España, y estas circunstancias fueron aprovechadas por el rey Fernando VII para volver al trono, y de esta manera, diríamos, se volvió un poco o él intentó volver en todo caso a la situación tradicional por la cual nuestros territorios eran colonias, eran virreinatos. Sin embargo, todos estos sucesos que he descrito trajeron consigo el surgimiento del proceso de la independencia, tal como lo estamos señalando allí en esta transparencia, ¿no? El proceso de la independencia que comenzó precisamente en 1810, es decir, 2 años después de la invasión napoleónica a España, comenzó el proceso de la independencia. En 1810 comenzó en Argentina, luego siguió Chile, luego siguió el Perú, ¿no? Esos 3 países fueron liberados y también México, ¿no? Uruguay, Argentina, Perú, Chile, y luego también con la intervención de Simón Bolívar se produjo la independencia. En este proceso de la independencia confluyeron estas 2 corrientes libertadoras. La corriente libertadora del sur, dirigida por José de San Martín, que independizó a Argentina, a Chile y al Perú, ¿no? Que era el bastión más fuerte del virreinato sudamericano. El Perú había sido durante siglos el virreinato más importante, aunque ya esa importancia había decrecido porque surgió el virreinato de Buenos Aires y entonces ya había una competencia, ¿no? Por eso es que la corriente libertadora surgió en Argentina, ¿no? Surgió en Argentina, San Martín, José de San Martín, gran patriota de aquellos tiempos, recorrió su país, que es inmenso, cruzó los Andes, que es una de las montañas más altas del mundo, bajó hasta la parte occidental de Chile y ahí enfrentó al ejército realista español y lo derrotó
en la batalla de Chacabuco. Curiosamente, en esa batalla de Chacabuco, donde Chile logró su independencia, ahí estuvo el presidente Ramón Castilla luchando a favor de los españoles, porque esa es otra historia que en algún momento comentaremos, pero efectivamente está documentado que el joven Ramón Castilla y su hermano Leandro Castilla, ambos lucharon del lado de los realistas, y uno se pregunta y dice, ¿y cómo es posible que dos peruanos estuvieran luchando del lado de los realistas en contra de los patriotas, ¿no? Bueno, ese es un proceso largo. En todo caso, hay un novelista peruano llamado Eduardo González Viaña, que ha publicado este año 2020, una novela que se llama El largo camino de Castilla, donde cuenta cuál fue el proceso de transformación que vivió Ramón Castilla, que de ser un miembro del ejército español, cambió su mentalidad y de pronto ya en el 1818, una fecha por ahí, de pronto renunció a su condición de miembro del ejército español y se pasó al bando patriótico. Y estuvo él en la batalla de Ayacucho, que sella la independencia de toda América del Sur, como ustedes saben, y obliga a que el ejército español, el virrey y todas las autoridades se vayan de nuestro territorio y nos dejen libres, como era nuestro deseo, como era nuestro propósito, y al cual teníamos derecho, porque los pueblos están llamados a ser libres, no a ser dominados, no a ser explotados, no a ser marginados, no, sino al contrario, a tener relaciones de equidad, de igualdad. Sin embargo, totalmente no concluyó todo en 1824 porque, por ejemplo, Cuba, que es otro país importante, recién se liberó a fines del siglo XIX, en 1898. Por otra parte, como ya hemos señalado, la corriente libertadora del norte, liderada por Simón Bolívar, independizó a 5 países, todo esto concluyó en la batalla de Ayacucho, que en realidad fue dirigida por el mariscal Antonio José de Sucre, pero claro, detrás estaba la gran estrategia de Simón Bolívar, ¿no? Con esta batalla de Ayacucho, cuyo aniversario celebramos una vez más todos los 9 de diciembre, se consolida nuestra condición de países libres, de países independientes, ¿no? Y todo el aparato colonial tiene que irse del Perú, aunque claro quedan muchos, ¿no? Muchos españoles se quedaron, bueno, en fin, ya el Perú era un país que se había formado a lo largo de los siglos a través de un vasto proceso de mestizaje, de mezcla de razas, de españoles con nativos, los negros, en fin, en la nuestra es una sociedad multirracial, como también lo es Brasil. Según me contaba un profesor samarquino, decía que en Brasil, que es un país más grande que el nuestro, la población de negros era aproximadamente de 70 millones, calculen ustedes, muchísimo más que la población íntegra del Perú. ¿Por qué? Porque el contingente africano ha sido importante, es importante, también es importante en nuestro país, ¿no? También la presencia de las personas que vinieron desde el África cuenta en nuestra historia. Luego de estas acciones, nuestros países quedaron en condiciones de organizarse de la mejor manera posible. Lamentablemente, y en esto no nos vamos a detener porque ya nos vamos a dedicar a la literatura, pero hay que señalar que en todo caso no fue fácil para estos países durante el siglo XIX tratar de encontrar un modelo de sociedad que sea autónomo, que sea democrático. Vinieron las luchas entre los caudillos de la independencia, entre los generales que habían peleado con San Martín y con Bolívar. Vino la lucha por el poder, la pugna, como ocurre ahora, incluso ahora, que a cada rato quieren vacar al presidente Vizcarra. Miren, si ahora ocurre eso,
y estando en una situación grave como la que estamos, imagínense en esas décadas todo lo que ocurrió en aquellos momentos, ¿no? Entonces, con esta clase hemos revisado un poco cosas ya hechas en la clase anterior y en las siguientes clases. Bueno, vamos a hablar todavía, no ahora porque ya estamos al cierre de la clase, pero en la primera parte haremos una pequeña prolepsis, una intertextualidad referente a Fray Servando. Creo que ya estamos entonces hacia el término de la clase de hoy. Agradezco la presencia de la señorita Divya Mahesh, que ha estado regularmente asistiendo desde la semana pasada. Para ella lo que hemos dicho es una fuerte revisión. Agradezco también la presencia de la señorita Dunker Cintia y a la señorita Garriazo Catrín, ¿no? Lamentamos que el señor Guevara Marón no se haya hecho presente. Esperemos, ojalá, que en la siguiente clase, que ya es la segunda clase de esta segunda semana, él se pueda integrar, porque es más grato siempre hacer clase con varias personas, y ya en la próxima clase, después de desarrollar algunos temas que tienen relación con la literatura, ahí les daremos algunas pequeñas tareas para que vayan ingresando, y de esa manera también esos pequeños trabajos los suban al aula virtual y los podamos comentar incluso en plena clase. De ese modo ustedes van a ir aprendiendo lo que corresponde a la literatura del siglo XIX y van a ir también de ese modo acumulando las calificaciones que serán importantes para que ustedes sean promovidas en este curso de literatura del siglo XIX dictada por el profesor Antonio González Montes. Muy bien, señoritas, gracias por su presencia. Damos por terminada la clase y nos veremos el próximo jueves, en que espero verlas nuevamente. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor.